¿Qué tal, Aníbal? Vamos a Bien, comenzar, ¿sí? ¿Te parece? como vos me digas. Vale, súper. Entonces, vamos a dar inicio a esta actividad, a las 3 en punto como habíamos propuesto. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar, quiero agradecerle a todos quienes están conectados a este cuarto coloquio sobre filosofía y derecho. em, en el que tenemos como invitado al doctor Aníbal Dauria. Sobre todo, teniendo en consideración digamos, las condiciones en el que tenemos que hacer este coloquio, de verdad quiero agradecer a todos los presentes y al profesor Dauria. Mi nombre es Pablo Grés, soy profesor de Filosofía y Teoría del Derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica del Norte, en sede Coquimbo. Em, para abrir el ciclo de coloquios 2020, eh, como ven, tenemos el honor de tener como invitado y ponente principal al profesor Aníbal Dauria, quien de forma muy gentil aceptó nuestra invitación para inaugurar este ciclo de actividades que para el año 2020 hemos proyectado. Nuestro agradecimiento entonces al profesor Dauria y sobre todo, insisto, a quienes se han conectado a ver esta actividad, sobre todo teniendo en consideración las circunstancias. Creo que todos preferimos la presencialidad y nos habría a nosotros encantado tener a Aníbal en nuestra escuela, pero la catástrofe actual, la pandemia, lo impide. Sin embargo, las plataformas virtuales tienen la virtud de ampliar los destinatarios, ¿cierto? Y en nuestro caso permite que la ponencia, que las palabras de nuestro invitado lleguen a muchísimos más lugares. Am, los coloquios de filosofía y derecho son parte de las actividades organizadas por el grupo de lectura e investigación sobre filosofía y derecho de la UCN, o Grupo Filosofía y Derecho UCN, órgano que está a mi cargo y que pretende, tal como dice su nombre, ser un núcleo de investigación y promoción de la filosofía, la teoría del derecho y el pensamiento crítico en esta escuela y en el norte del país. El grupo está conformado por profesores y estudiantes de la carrera de Derecho interesados en la filosofía, en la teoría del derecho, en el pensamiento crítico. Es un grupo abierto, pluralista y con enfoque crítico. Como indiqué, nuestro objetivo es promover el estudio de la filosofía y la teoría del derecho. Por lo mismo, además de esta actividad, organizamos ciclos de lectura y discusión abiertos a la comunidad estudiantil. Digamos, ya anunciaremos un nuevo ciclo de lectura, un nuevo seminario. Con estos seminarios de lectura intentamos enfrentarnos de forma sistemática y con rigurosidad a distintos tópicos que ligan la filosofía y el derecho. Ahora, los coloquios sobre filosofía y derecho pretenden ser una instancia de presentación y discusión de ideas en las que participen profesores, investigadores, estudiantes, funcionarios, como también la comunidad. Particularmente, este cuarto coloquio se titula Teoría y Crítica del Derecho. Hoy intentaremos mostrar las ideas nucleares, las diferencias, las intersecciones que hay o que pueden haber entre ambos puntos de vista, entre la teoría del derecho y la crítica jurídica. Sobre esto, nuestro invitado eh, ha publicado bastante, ha dicho bastante, ha publicado textos, artículos y libros que son, a nuestro parecer, fundamentales. Aníbal Dauria es licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es doctor en Derecho Político de la UBA. Ha realizado posgrado en Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca y el Diploma Superior en Ciencias Sociales, Convención en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Es profesor titular regular
de Teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con dedicación exclusiva, e investigador permanente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales, en el Instituto Ambrosio Gioja, en la Facultad de Derecho de la UBA. Ha publicado en calidad de coordinador libros como El anarquismo frente al derecho y en calidad de autor títulos como Teoría y crítica del Estado o La crítica radical del derecho, además de una decena de artículos científicos relevantes. Finalmente, quiero volver a agradecer al profesor Dauria por su presencia y por su amabilidad para con nosotros. Y sin más preámbulo, los dejo con nuestro invitado. Aníbal, la palabra es tuya. Bueno, bueno, ¿cuánto tiempo tengo? Lo que tú quieras. Yo proyecto 45 minutos, pero si tú quieres hablar una hora más, digamos, No, no creo. estás en libertad de eso. No sé si llegaré a 45 minutos, pero vamos a estar por Dale, ahí. dale. Bueno, no, gracias por la invitación. Para mí es una sorpresa hablar en una universidad católica. Jamás imaginé que me iban a invitar, pero vos me aseguraste, y se nota que existe un gran pluralismo, por lo menos ahí en el grupo, así que a lo mejor me tengo que sacar algunos prejuicios con los que uno puede venir. Así que hago autocrítica para empezar. No, es un gusto estar acá. Y bueno, veremos qué sale. A mí no me resulta muy cómodo el formato así online, pero como bien decías vos, Pablo, es lo que tenemos, es lo que hay, es lo que se puede hoy en día en estas circunstancias. Bueno, yo me hice unos apuntes acá para articular una exposición en tres partes. Primero me gustaría hablar sobre muy genéricamente sobre los usos del lenguaje y cómo repercuten a veces el desconocimiento del uso del lenguaje o una confusión del uso del lenguaje en polémicas entre supuestas escuelas, diferentes escuelas dentro de filosofía del derecho, que en realidad no digo que no existan diferencias, pero que muchas veces esas diferencias están sobredimensionadas, a veces por confusiones en el uso del lenguaje. La segunda parte de mi exposición estaría centrada en el concepto de crítica, en el sentido en que se utiliza en la tradición filosófica, por lo menos desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Y en tercer lugar, querría hacer unas consideraciones ya más personales respecto de las posibilidades de un programa de crítica radical en el plano del derecho. Bueno, entonces empecemos con el primer módulo de lo que yo acá pensé, vamos a ver qué sale. Una cosa, por más que estemos cerca, Chile, Argentina, somos países limítrofes, yo sé que estamos a cientos y cientos y cientos y cientos de kilómetros, por más que haya similitudes culturales, sé que puedo tener muchos localismos acá porteños, así que Pablo, te pido que si, hablando del lenguaje, ¿no? Que si a veces si utilizo a veces modismos acá muy locales que no se entienden, me parás y me decís que Ni un estoy hablando problema. en otro idioma, digamos, Ni no un sé. problema, ni un problema. Bueno, a mí de las cosas que me dejan perplejo, siguen dejándome perplejo, a veces cuando veo, por lo menos en el ámbito de mi facultad, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, pero también cuando en otros países, cuando lo mismo pasa en México, supongo que lo mismo en Chile, que veo que a veces en los departamentos de filosofía del derecho, o en las discusiones de filosofía del derecho, de teoría del derecho, se forman como partidos académicos, ¿no? Uno dice, yo soy un naturalista, no, yo soy un positivista, no, yo soy crítico. Y se produce un efecto que a mí me parece que es, si bien es frecuente en los ámbitos de la política y del fútbol y de la vida cotidiana y de las tribus urbanas, es raro que esto pase en un ámbito que se autoconsidera filosófico. Es como que se pone el carro delante de los bueyes. Primero se elige un nombre y después uno compra todo el combo de lo que viene con ese nombre. Y es, en cierta forma, de lo que algunos llaman la performatividad del nombre. Uno dice, yo soy un naturalista, y a partir de ahí repite una serie de tesis. Es como en McDonald's, ¿no? Uno va a la comida rápida y tenés el combo 1, el combo 2 y el combo 3. Y bueno, yo elijo el combo 3 y te viene con todo, con mayonesa, con pepino, ¿no? Es como que no se puede tomar el combo 3 sin pepino, viene todo completo. Y, y bueno, y yo lo que noto que muchas veces esas polémicas que sean entre un naturalista y un positivista, críticos, a veces es como una orquesta donde cada uno toca instrumentos distintos y melodías diferentes, más que instrumentos distintos, desacoplados, ¿no? Porque están hablando en muchos casos de cosas diferentes. Están hablando de cosas diferentes. Eh,
A ver, yo no quiero ir en contra de un uso generalizado del lenguaje, pero es necesario esclarecer algunas cosas, porque muchas veces nos encontramos con discusiones que en realidad se sabrían fácilmente si nos pusiéramos de acuerdo de qué estamos hablando. Yo lo que advierto es que muchas veces los naturalistas, los positivistas, pongámoslo entre comillas, ¿no? Esta etiqueta, y los llamados críticos, discuten, pero están hablando de cosas distintas, no es que tienen distintos enfoques sobre un mismo problema. Están hablando en registros diferentes. Esto parece obvio, y es obvio en gran medida, pero nunca está de más repetirlo, ¿no? Eh, una cosa es el uso normativo del lenguaje y otra cosa es el uso informativo. Claro que hay otros usos del lenguaje, pero digamos estos dos, por lo menos ahora nos sirven para introducirnos en el tema. Una cosa es informar acerca de algo, un estado de cosas, y otra cosa es prescribir, tratar de cambiarlo, utilizar el lenguaje para dar órdenes o consejos. Una cosa es decir, la puerta está cerrada, y otra cosa es decir, la puerta debe estar cerrada. Esto, por lo menos en el plano analítico e intelectual, el plano del entendimiento, lo debemos tener claro. Después que sea dificultoso en los discursos reales distinguir cuándo un discurso es informativo y cuándo es normativo, bueno, esto es otra cuestión, pero primero tenemos que tener clara esta distinción lógica de usos del lenguaje. Con la palabra, por ejemplo, naturalismo, positivismo y crítica, aparte de este problema, a veces que se confunden usos del lenguaje, por empezar podemos decir que las posturas naturalistas están haciendo un uso normativo, están diciendo cómo le gustaría que sea el derecho, cómo debería ser según determinados criterios, siempre éticos, políticos o morales. En principio, puedo decir que el positivismo pretende dar cuenta, informar de cuál es el derecho positivo. Digamos esto por ahora. De la crítica, dejémosla entre paréntesis. Otro tema que se agrega es que estas palabras, positivismo, naturalismo, crítica jurídica, pero crítica en general, están tan manoseadas, se popularizan tanto, que aparte tienen un sentido cotidiano, que genera más confusión. Quiere decir, son multívocas, tienen una pluralidad de usos diferentes, ¿no? No hace falta ser muy agudo. La palabra naturalismo, veamos, por ejemplo. Por naturalismo uno se encuentra a veces con textos que utilizan la palabra naturalismo para referirse a cualquier expresión de preferencias políticas o morales, ¿no? Esto no puede ser naturalismo, porque todos tenemos preferencias políticas y morales. Kelsen es positivista y Kelsen también tiene preferencias políticas y morales, es un demócrata, de hecho tiene un libro escrito que es La Justicia, donde él expresa sus preferencias democráticas. No, esto no lo hace naturalista, el hecho de tener preferencias, todos emitimos juicios de valor y preferencia. Pero muchas veces yo veo que muchos autores utilizan el término ius naturalista en el sentido como equivalente a emitir cualquier tipo de juicio normativo, una preferencia ética o política. En otros casos, a veces uno se encuentra que se utiliza la palabra naturalismo como sinónimo, es muy común en los ámbitos de la teoría política, como sinónimo de contractualismo. Por ejemplo, Bobbio, en un famoso librito con Bovero, hablan de el modelo naturalista. ¿Y a quiénes meten ahí? Bueno, una gran bolsa donde aparecen Hobbes, Locke, Rousseau, Spinoza, Pufendorf, que lo único que tienen en común es utilizar la metáfora del contraste. Difícilmente uno podría ver en Hobbes un naturalista en otro sentido. De hecho, el propio Bobbio lo trata de positivista ético a Hobbes. En última instancia, la filosofía de Hobbes se reduce en que siempre es conveniente respetar el derecho positivo, no la autoridad vigente. En otros casos se utiliza naturalismo en un sentido ya más específicamente metafísico. Por ejemplo, Kelsen, en general, cuando critica el naturalismo, lo que está criticando es una especie de platonismo jurídico. La idea de que existe un derecho ideal inmutable y que el derecho positivo, siempre deficiente, tiende a acercarse y debería tender a acercarse, pero que divide el mundo en dos planos, como hace la filosofía platónica, como en general hace toda filosofía idealista. La verdadera realidad está en otro plano, y la realidad material, física, empírica, corpórea, siempre es una copia defectuosa de eso. Este es el sentido que lo utiliza habitualmente Kelsen, el término naturalista. Digo, para entender un poco mejor a Kelsen, ¿no? Y en otros casos se utiliza la palabra naturalista también, en general por los críticos del naturalismo, como sinónimo de una falacia específica, que es confundir precisamente el uso del lenguaje, saltar de la explicación a la prescripción o de un juicio de valor a la información, ¿no? Lo que se conoce habitualmente como falacia de Hume en un sentido o falacia de un naturalista en el otro. Es decir, la falacia de un naturalista consiste en hablar de valores como si fueran cosas, ¿no? Hablar de
de la justicia como si fuera un termo. No se puede describir la justicia de manera que se describe un objeto empírico. La falacia estaría en eso, en hablar de valores como si fueran hechos. Saltar del plano de los valores al plano empírico y al revés, ¿no? El principio de Hume sería al revés. De una situación salto a un deber ser. Porque siempre hubo desigualdad, debe haber desigualdad. Esta es la falacia. A veces se utiliza iunaterismo en el sentido de cometer esta falacia. Por eso que la palabra iunaturalismo me parece que nos trae más problemas que soluciones, por más que esté muy afianzada y que sirva para ponerse camisetas académicas, etiquetas, ¿no? Con la palabra positivismo pasa lo mismo. Pasa lo mismo. De hecho, por positivismo en general, en la tradición filosófica, se puede llamar desde la filosofía de Comte, que encierra una profunda metafísica de la historia, hasta la sociología de Durkheim, o también se le puede llamar positivista, bueno, en el plano de la criminología, las doctrinas de Ferri, de Lombroso. Obviamente no tiene nada que ver eso con el positivismo que se le atribuye a Kelsen, que por otro lado, cuando se habla del positivismo de Kelsen, bueno, está bien, en el plano jurídico hablamos del positivismo de Kelsen, pero Kelsen es un jurista que concibe el derecho en términos normativos, y las normas no son algo empírico, y Kelsen lo dice expresamente, es un objeto de comprensión. Es decir, uno podría pensar que, bueno, en realidad la tradición de Kelsen es más neocantiana que positivista en el sentido filosófico, pero ya está afirmado en el mundo del derecho, de las facultades de derecho, en llamarle positivismo. Está bien, está bien. Por otro lado, ya dentro de la misma tradición jus filosófica, se han hecho distinciones. Bobbio, nuevamente, ¿no? El famoso trabajo sobre el positivismo jurídico, ha esclarecido bastante, trazando algunas distinciones. Que a pesar de la distinción que traza Bobbio, también se siguen cometiendo estas confusiones, ¿no? A veces se utiliza positivismo jurídico para referirse a una especie de legalismo ético. Sí mencionábamos a Hobbes, pero ¿en qué consistiría el positivismo entendido así como, a ver, entendido también como falacia, ¿no? En confundir el derecho positivo con el valor justicia. Esto es lo que se llama habitualmente positivismo ideológico, porque algo es legal, es justo. Esto es una falacia. Pues si la ley establece, el derecho positivo establece que hay que escupir a los obesos cuando no se los cruza por la calle, obviamente es una norma positiva, pero yo no la considero justa. Es cometer la misma falacia que el naturalista al revés, es aceptar que todo derecho positivo por definición es justo, ¿no? Esto es positivismo ético o ideológico. Este no es el caso de Kelsen, obviamente, ni de la mayoría de los que se dicen positivistas en el plano del derecho. Es más, es una teoría de la justicia, eso más que una teoría científica del derecho. Está diciendo lo que hay que hacer es prescriptivo, hay que obedecer la ley, dice este positivismo ético moral. Otra cosa es el positivismo como teoría. ¿Qué es la teoría del derecho? Bueno, la teoría del derecho en principio podríamos entenderla como un conjunto de definiciones, conceptos, un andamiaje teórico que debe ser útil para la dogmática. ¿Y qué es la dogmática? El discurso informativo acerca del derecho. ¿Cuál es el derecho vigente? Independientemente de que me parezca justo o no. ¿No? O sea, la teoría del derecho sería un instrumento de la ciencia del derecho. Un aparato conceptual como tiene cualquier otra disciplina que pretende ser científica. En sociología hay una teoría sociológica que acuña conceptos, teorías. Y otra cosa es el positivismo metodológico, que consiste simplemente en tratar de estudiar el derecho como un dato positivo, poniendo entre paréntesis mis juicios de valor. De la misma manera que el biólogo, cuando estudia la ameba, por ejemplo, y observa una ameba en el microscopio, a él le puede, no sé, capaz que le produce repugnancia o simpatía o belleza lo que ve, pero esos juicios estéticos o lo que fueran, normativos si quieren, lo deja entre paréntesis, porque su trabajo como científico es explicar, describir lo que está viendo bajo el microscopio. No decir que fea que es o que linda que es, aunque tenga esta sensación. Obviamente, el positivismo de Kelsen sería positivismo metodológico, y también podría ser un positivismo en el sentido de teoría positivista. Esto ha esclarecido bastante, pero igual las confusiones siguen reinando porque ya les decía, el poder de los nombres, uno se define positivista y se pone una camiseta y después pareciera que tiene que cumplir un rol completo de todo lo que se espera que diga un positivista.
De la misma manera que todo lo que se espera que diga el naturalista que se pone la camiseta en general va a tender a decirlo. Y con la palabra crítica también tenemos multitud de significados corrientes. De hecho, en el sentido cotidiano del término, crítica parece ser utilizado habitualmente como sinónimo de emitir un juicio negativo acerca de alguien, ¿no? Mi mamá critica a la vecina. ¿Qué quiere decir? Que habla mal de la vecina. Este es el sentido trivial de la palabra, cotidiano. En un sentido más específico también usamos crítica a veces para referirnos a una especie de, podemos decir, de objeción fundada. Por ejemplo, detectar una contradicción en el discurso de otro y mira, acá se contradice, le hice una crítica. Bueno, acá no es un juicio de valor, pero estoy mostrando que hay contradicciones en su discurso. A veces usamos crítica en el sentido de objeción fundada frente a un discurso o un comportamiento de otro. A veces usamos la palabra crítica en un sentido más amplio, como análisis criterioso, diría yo. Por ejemplo, cuando el crítico de arte hace la crítica de un cuadro o de una obra de teatro, la crítica puede ser positiva, puede ser un análisis de la obra y al mismo tiempo un juicio de valor positivo o negativo. Estos son sentidos que circulan en el arte, pero no es el sentido en que se utiliza en la tradición filosófica, por lo menos desde Kant en adelante. Dentro de la tradición filosófica adquiere un sentido técnico la palabra crítica. Hay otros sentidos habituales. Dentro de la filosofía del derecho, muchas de las escuelas o de los autores que se autodenominan críticos jurídicos, se definen críticos por sostener posturas contestatarias o de izquierda, o de militancia social, y en otros casos se sostienen críticos también, muchas veces coinciden los dos, por sostener un discurso alternativo o contrahegemónico, supuestamente heterodoxo. Estos también son usos vulgares. Son usos vulgares porque no cualquier discurso heterodoxo constituye una elaboración de un pensamiento crítico. Y no cualquier postura de izquierda sostiene una postura crítica. Acá hay una especie de error de inferencia. Es cierto que el que hace crítica en sentido técnico filosófico, que todavía no lo especificamos, pero ahora vamos a ir, pero es cierto que el que hace investigación, reflexión, indagación, pensamiento crítico, suele tener posturas heterodoxas y suele ser, en general, de izquierda, progresista, o de posturas más bien de intento de cambiar el orden social. Pero eso es una consecuencia de haber hecho crítica. No cualquier discurso de cambio es crítico. El hecho de que todo discurso crítico suela tener consecuencias hacia el cambio social no quiere decir cualquier postura de cambio social, puede ser un mero discurso normativo, es decir, hay que cambiar las cosas, y eso no es un discurso crítico. Lo mismo pasa con el discurso alternativo. Alternativo puede ser cualquier cosa. De hecho, a lo mejor en un departamento de filosofía donde predominan los autores positivistas, un naturalista puede ser heterodoxo, desde el contexto eso no lo hace crítico. Todo lo contrario, podría pensar uno. No sigue siendo un discurso de un naturalista. Bueno, es como creer que, qué sé yo, como que porque todos los hombres tienen dos piernas, todos los animales que tengan dos piernas son hombres. Es una falacia parecida, es un error de deducción. Bueno, esto como introducción a estos problemas del lenguaje, que a mí me preocupaba, me sigue preocupando. Son esas preocupaciones tontas que tiene uno como profesor, porque la vida pasa por otro lado, pero nos dedicamos a esto, ¿no? Igual la gente sigue usando el lenguaje como le parece, y afortunadamente el lenguaje es algo vivo y los significados no son perfectamente asibles, pero siempre es bueno tener conciencia de que muchas de las discusiones a veces son problemas que se saldarían fácilmente con ponernos de acuerdo en el uso de las palabras. Por eso es que yo propongo, yo por lo menos trato de hacerlo, de ir abandonando estas etiquetas, ius positivismo, ius naturalismo, y bueno, crítica me apego, pero a un sentido técnico que les voy a decir ahora. Pero yo propongo, entonces, en vez de hablar de ius positivismo, yo propongo hablar de un discurso informativo, de ello que podríamos llamarle ciencia del derecho. La ciencia del derecho, que estaría formada por lo que llamamos teoría del derecho, como un conjunto de conceptos de marco teórico que pueden servir de herramientas para el jurista para estudiar el derecho positivo, y la dogmática, que es la información acerca de cuáles son las normas vigentes en un determinado
sistema jurídico. Esto es importante, esta distinción, ¿no? Que es un aporte del llamado positivismo. Una cosa es la norma y otra cosa es la información acerca de la norma. El derecho en sí es un lenguaje normativo. El derecho ese, está prohibido matar, o el que mate va a ir preso, es un lenguaje normativo, da órdenes. Pero el lenguaje de la ciencia del derecho, que informa que en el derecho argentino está penado de 8 a 25 años el que matara a otro, esto es información. Una cosa es informar de la norma vigente y otra cosa es la norma. La norma en sí es normativa, es una orden. La ciencia del derecho informa sobre las normas vigentes. El discurso de la ciencia es informativo. Yo le llamaría a eso ciencia del derecho. Obviamente puede haber distintas teorías, distintas herramientas, y podemos discutir acerca de si es útil o no el concepto de sujeto de derecho, por ejemplo. Kelsen lo discute, ¿no? Si es un recurso económico a veces, ¿no? Hablar de sujeto de derecho subjetivo, más que sujeto de derecho, por la idea de sujeto de derecho subjetivo. Otra cosa es el discurso normativo. Cuando hablamos de, a mí me parece injusto esto es claramente una preferencia ética o política. Cuando un conjunto de preferencias éticas políticas se ordenan en un sistema teórico, como puede ser, no sé, la teoría de la justicia de Rawls, acá podemos hablar de teoría de la justicia. No usemos la palabra iuslatorismo para generar más confusión. Digamos, hay una serie de discursos articulados que pretenden fundamentar pautas normativas de actuar o de organizar. Yo le llamaría teorías de la justicia. Otra cosa, ciencia del derecho, que no hace teoría de cómo debería ser, se limita a tratar de explicar y de describir, de informar acerca de cuál es el ordenamiento jurídico vigente y cómo funciona eso. Y en tercer lugar estaría un tercer tipo de discurso acerca del derecho, que es lo que yo llamo crítica en sentido técnico. En sentido técnico todavía no les expliqué, pero aquí les voy a decir lo que yo entiendo por sentido técnico, que según mi entender es lo que responde a una tradición filosófica que ya lleva varios siglos. Aunque haya cambios, hay un significado de crítica que se mantiene técnico. Pero fíjense, recuerdo lo que dijimos. Criticar el derecho positivo, esto no te hace crítico en el sentido técnico de la palabra, esto te hace, es una preferencia ética. Si me parece injusto que haya que pagar impuestos al consumo, por ejemplo. Estoy diciendo una preferencia ética. Ahora, el hecho de emitir este juicio crítico en sentido vulgar no me hace a mí un pensador crítico del derecho. ¿Qué sería crítica en sentido técnico? Bueno, no sé si lo logré, creo que estoy muy aburrido hablando, pero mi idea era crear suspenso con esto, ¿no? ¿Qué sería crítica en sentido técnico-filosófico? Que sería la segunda parte de mi exposición. Bueno, les adelanto. Crítica en sentido técnico, filosófico, significado que se conserva en pensadores críticos de muy distinta naturaleza. Uno puede decir, bueno, Kant y Marx son muy diferentes, pero sin embargo hay algo que se mantiene en la utilización del término crítica en ellos, que es que la crítica es investigación de las condiciones de posibilidad, de algo, de lo que está subyacente, de lo que no está a la vista, de lo que está presupuesto, de lo que está por debajo, si se quiere, o por detrás de lo que se ve. Desadelanto, ¿no? Eso. Vamos a ver que hay diferencias. Pero me gustaría entonces empezar con Kant. No es que Kant inventa la crítica, uno puede encontrar siempre antecedentes de todo, uno puede decir que ya entiende la Boetí, el discurso de la servidumbre voluntaria, al principio de la modernidad, pues si se perfila un estilo de reflexión crítica, pensar, ¿no? ¿Cómo es posible que la gente obedezca? Que millones de personas obedezcan a un tipo. ¿No? Es una pregunta crítica. ¿Cómo es posible? ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué presupuestos? ¿Qué prejuicios hacen que la gente obedezca? Uno puede decir, ya la Boetí tiene una forma de reflexionar crítica, distinta a la de Maquiavelo. Maquiavelo, casi contemporáneo, lo que se preguntaba era ¿en qué consiste la habilidad de un hombre para dominar, conquistar el poder y conservarse? Fíjense, las preguntas parecen similares, pero no lo son. Maquiavelo está preguntando desde el lado del gobernante, del dominante, cómo hace para conservar el poder. La pregunta de la Boetí es distinta, ¿cómo es posible que la gente obedezca? Que miles, millones de personas obedezcan a un loco como Nerón, por ejemplo. Y otro tipo de discurso, para seguir con el jueguito de prekantiano, es Tomás Moro. Tomás Moro, podemos decir, se inaugura por lo menos un nivel de discurso prescriptivo, normativo. Ahí describe en su famosa obra Utopía cómo debería ser una sociedad justa, de acuerdo a su parecer, ¿no? Bueno, así que ahí ya tenemos tres modelos que de alguna manera prefiguran
tres líneas de reflexión diferentes en la moneda. Pero podemos decir que con Kant, la crítica adquiere conciencia de sí misma como una forma específicamente diferente de reflexión. Por eso Kant va a hablar de su revolución copernicana con la crítica de la razón pura. Yo marcaría tres rasgos del pensamiento de Kant. No, bueno, obviamente Kant es un filósofo muy complejo, así que perdónenme la simplificación. La crítica de la razón pura, 1781, ¿no? Libro fundamental en la propia biografía intelectual de Kant, porque él mismo pega un viraje respecto de su modo tradicional de pensar. Ahí Kant comprende y enfatiza su concepto de reflexión crítica. ¿Qué es crítica? Preguntarse por las condiciones de posibilidad del conocimiento. Kant estaba perplejo, digamos, ante la crítica demoledora que había hecho Hume a nociones tradicionales de la filosofía, como la noción de causalidad, o la noción de cantidad, o la noción de sustancia y de accidente. Obviamente tenía razón Hume, no están en el mundo empírico. Uno no ve sustancias y accidentes, uno ve un termo, uno no ve la causalidad, ve fenómenos que suelen ir acompañados uno de otro, pero uno no ve la relación. Para Kant, esto era algo que le despertaba perplejidad, inquietud. ¿Cuál va a ser la gran revolución de Kant? Se va a preguntar, va a partir del dato de que existe el conocimiento científico, existe la física de Newton, por ejemplo. Entonces se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Bajo qué presupuesto? ¿Qué condiciones hacen posible que exista la ciencia moderna, la física de Newton, por ejemplo? La causalidad no está en el mundo empírico, pero está en nuestro entendimiento, de Kant. Es una condición de posibilidad de la experiencia empírica. No viene mucho detalle, ni me quiero poner muy aburrido con esto, pero digamos que en Kant, la reflexión crítica, preguntarse acerca de las condiciones de posibilidad, de los presupuestos del conocimiento, lo llevan a una teoría del entendimiento, cómo está constituida la subjetividad humana, no solamente el entendimiento, también la sensibilidad y la razón, pero digamos el entendimiento, ¿no? Cómo está constituido el entendimiento humano. No está en el mundo empírico la noción de causalidad, es conformadora de nuestro entendimiento, pero sin estas categorías que son a priori entendimiento no podríamos tener experiencia empírica del mundo. Bueno, no importa, lo que importa es decir esto, que la reflexión, la idea de reflexión crítica, en Kant, significa preguntarse por aquello que hace posible algo, que está presupuesto, que está dado de antemano. En Kant esto lleva, como vimos recién, a una postura idealista. Esas condiciones de posibilidad del conocimiento en Kant son ideales. La noción de número, la noción de causalidad son conceptos a priori del entendimiento, pero son conceptos ideales, ¿no? Antes de pasar a otra cosa, a salir de Kant, me gustaría decir dos cosas más de Kant, como hombre de ilustración. En 1784 aparece un texto que tiene mucha más, por lo menos ha sido mucho más leído que la crítica de la razón pura, que es un libro más citado que leído, ¿no? Pero este breve artículo es mucho más leído, sobre todo porque Foucault ha sido un pensador que se ha puesto de moda en las últimas décadas y lo ha difundido bastante, que es la ilustración, ¿no? Kant, en ese famoso ensayo, se pregunta acerca de qué es la ilustración, pero acá lo que me importa retener es lo que el mismo Foucault reconoce como novedoso, que Kant se pregunta qué es su tiempo, qué es su propio tiempo. Es decir, en Kant no está solamente esta reflexión tradicional de buscar verdades universales. En Kant aparece, como también había aparecido en Voltaire con su escrito de la filosofía de la historia, y la ilustración en la modernidad, ilustrada a partir del siglo XVIII concretamente, aparece también la noción de historia. No es solamente como se bastardea a veces la idea de ilustración. La ilustración lo considero solamente en pensar universalmente abstrayendo del tiempo y del lugar. La ilustración es la primera época que se pregunta acerca de sí misma, ¿qué es la ilustración? Los antiguos nos decían, nosotros somos los antiguos. Y los medievales nos decían, nosotros somos medievales. Es la modernidad la primera época histórica en tomar conciencia de sí misma como algo distinto y que va a clasificar el tiempo histórico en otras etapas. Es decir, la modernidad, la ilustración concretamente, establece una tensión entre razón e historia, que esto es fundamental para el pensamiento crítico. Porque básicamente el cambio histórico, que esto es lo novedoso de la modernidad, las cosas cambian, la sociedad de hoy no es la misma que la del siglo pasado y seguramente no será lo mismo que la del siglo que viene. Esto es novedoso, en la Edad Media no existía esta idea, y en la Antigüedad tampoco. La Edad Media reconoció un solo cambio histórico fundamental, que era la venida de Jesucristo. Marcó un antes y un después, pero después siempre esperará hasta que se muere y después pues, la cosa seguirá en otra vida.
Pero uno nacía herrero, o nacía hijo de herrero, y seguramente iba a ser herrero, cada cosa estaba en su lugar. El prostíbulo en las afueras, la iglesia en el centro de la plaza. En la antigüedad también, en concepción en general cíclica del tiempo, en la antigüedad. La idea de que el cambio histórico es permanente, esto es moderno. Y ese cambio se da entre una tensión entre la razón, que critica las instituciones vigentes, y el cambio histórico. Y otro elemento que me gustaría marcar de Kant, vinculado a esto, 1797, otro texto breve de Kant, menos conocido, que es sobre la noción de progreso. Es posterior a la Revolución Francesa este texto. En Kant, otro elemento importante del pensamiento crítico. La idea de progreso, de que el género humano puede mejorar, o sea, puede avanzar, puede construir su mundo, digamos. La Revolución Francesa ha fracasado, dice Kant, en los hechos, que dice, ¿no? Ha terminado después en terror, después bueno, después vendrá Napoleón, también no sé si llegó a conocerlo, ¿no? Sí, llegó a conocer a Napoleón con 1800 y pico Kant, pero bueno. Pero bueno, en 1797 ya Kant ha conocido la experiencia jacobina y ve los desmanes, los excesos, el terror de la Revolución Francesa. Sin embargo, no ha pasado en vano, porque ya los pueblos saben que son dueños de su destino. Si no ha sido ahora, será mañana y si no, será pasado. Esta es la llegada de la adultez. El hombre empieza a construir su propio mundo, su propia vida, a hacer su destino, tanto a nivel individual como a nivel social. Esto es irreversible, porque la Revolución Francesa no se puede borrar de la historia. Podrá fracasar, podemos ir para atrás, puede haber restauraciones, todo, pero los hombres, el género humano toma conciencia de que no está condenado a que la cosa sea siempre lo mismo. En Kant no está, por lo menos no está claro que esa idea de progreso sea tan dogmática como lo va a entender el positivismo del siglo XIX, como una ley inexorable. En Kant está que el hombre puede hacer su futuro. En el siglo XIX, después de Hegel en particular, se va a asumir la idea, se va a tomar casi acríticamente que la historia tiene un sentido ya trazado y que el progreso es inexorable, ¿no? Esto no parece claramente en los ilustrados, por lo menos en Kant, en Voltaire, no me parece que aparezca ese optimismo casi automático de que el futuro siempre va a ser lo mejor, ¿no? Entonces, más bien la idea de que el hombre hace su destino. Pero bueno, dejémoslo para otra ocasión, no sé. Bueno, Kant es una filosofía idealista. Después que viene Hegel, no nos vamos a meter con Hegel, porque si Kant es complicado, Hegel mucho más, y yo no me atrevería a hablar con mucha autoridad acerca de Hegel. Pero digamos que en Hegel el idealismo se transforma en un idealismo absoluto, donde toda la historia, precisamente, es la realización de una idea previa que se realiza en la historia. Un libreto ya está prefijado donde todo lo que ocurre necesariamente tenía que ocurrir. Por eso Hegel no es un pensador crítico, en el sentido técnico de la palabra. Para Hegel la función de la filosofía es explicar lo que ya pasó para demostrar que era necesario que ocurriera. Todo lo real es realidad, todo lo real es verdad, toda la verdad, todo como es. Todo lo real es verdadero, todo lo verdadero es real. Bueno, famosa frase. La función del filósofo, para Hegel, él la compara con el ave de Minerva, el búho de Minerva, que es la lechuza, ¿no? La lechuza es el símbolo de la filosofía, era el bicho que acompañaba siempre a Palas Atenea, entre otras cosas, diosa de la guerra, pero también de la sabiduría. Por eso es un símbolo, todos los estudiantes de filosofía se compran calcomanías con la lechuza, porque es el símbolo de la filosofía, ¿no? Ahora, Hegel utiliza esta metáfora para decir que la función del filósofo no es ni prescribir lo que debería ser, ni tampoco describir la realidad empírica. ¿Qué es mostrar que mirar hacia atrás, comprender la realización del concepto, que lo que ha acontecido necesariamente debía realizarse, que la razón siempre subyace a la apariencia de la realidad, pero siempre mirando hacia atrás. La filosofía tiene una función de explicar hacia atrás. Bueno, ya está, basta de Hegel. Me interesa más otro pensador, menos popular tal vez, que es, a veces lo ponen como teólogo, pero en realidad es un crítico de la teología y de la religión, que es Ludwig Feuerbach, un pensador materialista, bueno, así que da inicio a lo que se va a llamar la izquierda hegeliana después. Feuerbach en realidad escribe sobre religión, pero desde una perspectiva no religiosa. Feuerbach es un pensador crítico. Con Feuerbach la crítica, lo que en Kant era una crítica idealista, en Feuerbach se vuelve una crítica materialista, es decir, los condicionamientos de los modos de pensar y de los discursos los va a buscar no en presupuestos ideales del entendimiento, sino en el mundo empírico, social. La crítica de la religión en Feuerbach, un libro tal vez más famoso es La esencia del cristianismo,
¿Qué hace Feuerbach? Bueno, son ideas que ya vienen de la antigüedad también, ¿no? Pero Feuerbach están desarrolladas y fundamentadas. Es que la religión, concretamente los monoteísmos, concretamente el pensamiento judeo-cristiano, encierran una verdad, solo que invertida. O sea, es una gran falsedad, porque está invertida. Por ejemplo, que enseña la religión que Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. ¿Cuál es la verdad de esto? Exactamente la contraria. Los hombres han creado a sus dioses a su imagen y semejanza. La proyección del mundo trascendente, de Dios y del paraíso y el infierno, son proyecciones antropológicas, psicológicas. Es decir, Feuerbach reduce la teología y la religión a antropología y a psicología. El paraíso y el infierno son proyecciones de los deseos y de los temores profundos de los hombres. Proyecciones inconscientes. La palabrita que se va a hacer popular rápidamente es alienación. El hombre está alienado, no reconoce sus propias obras, no reconoce que él mismo ha creado a Dios. Él cree que Dios lo creó a él cuando en realidad él creó a su supuesto creador. Y su idea de paraíso y de infierno son proyecciones de sus temores y deseos inconscientes. A mí me gusta el tango, por ejemplo. ¿Cómo creen que yo me imagino el paraíso? Me gusta el tango y soy heterosexual y me gusta el whisky. ¿Cómo se imaginan que yo me imagino el paraíso? Me imagino un lugar donde están las mejores orquestas de tango del 40, con los mejores wikis escoceses a mi disposición, y con un montón de mujeres que aparte se interesan en mí. Este sería mi idea del paraíso. Supongo que no sería el paraíso de un rockero que le gusta la Coca-Cola y la hamburguesa, no sé. Son proyecciones inconscientes de temores y deseos ocultos, dice Feuerbach. Bueno, discípulos de Feuerbach fueron nombres famosos, los anarquistas Bakunin y Max Stirner. También fue el compañero y amigo de Marx, Engels. Friedrich Engels fue discípulo de Feuerbach. Marx no fue discípulo de Feuerbach, pero le dedicó unos escritos famosos, unos breves aforismos sobre Feuerbach. El Marx, la crítica, retoma este viraje materialista que le dio Feuerbach. Para Marx, los presupuestos que condicionan un discurso, una institución, son presupuestos materiales, concretamente van a ser económicos, de clase, ¿no? Famoso. O sea, el Marx, la crítica, adopta esta figura, ¿no?, de crítica de la ideología. Ideología del Marx, ¿qué es? Un conjunto de discursos, de creencias que encubren la realidad y la reproducen. Famosa definición, ¿no?, falsa conciencia de las clases dominantes. Y la función de la crítica, ¿cuál es? Es despejar esa falsa conciencia para mostrar los condicionamientos empíricos, sociológicos, reales, de clase que hay detrás de ese discurso. Por ejemplo, cuando no sé, la religión te dice que debes ser manso y bueno porque va a ser recompensado después de muerto, para Marx esto es ideología, es un discurso que, bueno, la famosa frase de Marx, es un opio que adormece a los oprimidos, haciéndole creer un consuelo después de la vida, ¿no? En otros casos, que es cuando te dice el jurista que la propiedad es un derecho natural, no es un derecho natural, es una forma circunstancial de organizar, por lo menos la propiedad de los privados, es una forma circunstancial de organizar la convivencia de la sociedad. ¿Quién puede ser de otra manera? En realidad, encubre este discurso de derecho natural prejuicios de clase que benefician a determinados sectores y a otros no. Cuando el obrero te dice, yo la empresa la siento como mía, somos una gran familia, es víctima de la ideología. Los intereses de él como empleado no son los mismos que de su patrón o del consorcio accionista. O sea, la función de la crítica en Marx, como en todos los anarquistas socialistas del siglo XIX, es esta, es despejar la ideología. Es notable que hoy en día muchos marxistas se jactan de tener ideología. Marx se hubiera puesto como loco con él. Oye, yo no hago ideología, yo hago ciencia. Claro, yo les adelanto algo, que esa crítica sociologista, socialista, marxista, anarquista, socialista en general, del siglo XIX, parte de un supuesto que es fundamental para toda crítica, que es que todo sentido, todo discurso, toda institución está condicionada históricamente. Todo discurso, todo sentido está condicionado. Pero en la mayoría de los casos, por no decir en todos, había un presupuesto dogmático. O sea, si todo sentido es histórico, también suponían una tesis contradictoria, que la historia misma tiene un sentido. Es decir, que hay un sentido de la historia que está por encima, de la historia que traza un discurso prefijado. Por eso Marx y muchos revolucionarios podían creer que el socialismo era el destino inevitable del género humano.
no era una mera preferencia ética más, sino que estaba inscripto en la comprensión de las leyes de la historia, que creía Marx y muchos socialistas. Hoy esto es insostenible. Yo tengo simpatías por el socialismo, me considero anarcosocialista, tengo simpatía por eso, pero reconozco que es una preferencia, no creo que esté inscripta en el decurso de la historia ni en las leyes de la economía. Creo que depende de los hombres hacerlo o no hacerlo. Es una preferencia ética, un discurso normativo que me gustaría que hiciera, pero no creo que se pueda extraer de las leyes de la historia cuál es el futuro que espera la humanidad, ¿no? Que era un pensamiento dogmático, casi religioso ese del siglo XIX. De hecho, teológico, secularizado, ¿no? La idea de los milenaristas, de la Edad Media se seculariza a veces en muchas visiones revolucionarias del siglo XIX hasta el principio del siglo XX, una revolución redentora que termina en un mundo feliz. Bueno, no me quiero ir por ese lado, por ese tema. Pero digamos que en Marx conviven dos aspectos, podríamos decir hoy, visto desde hacia atrás. El aspecto científico sería propiamente la crítica de la ideología, mostrar los condicionamientos del pensamiento, de las instituciones. Esto es lo que yo llamaría propiamente científico en el socialismo de Marx. Y después hay un aspecto que Marx podía creer que era científico por esta visión que tenía de que la historia tiene sus leyes, ¿no? Y que, no sé si Marx o los marxistas, pero digamos la versión que se generaliza de Marx. Marx es mucho más complejo de lo que han generalizado los marxistas, ¿sabes? ¿No? Pero Marx también, precisamente por eso, también era un político práctico, ¿no? Más o menos revolucionario según las épocas, pero un tipo que trataba de operar en la realidad. Digamos, al Marx científico se le superpone un Marx activo que trata de operar sobre la realidad. Esto se ve claramente en textos de Marx. Bueno, no es lo mismo El Capital, que es el único libro que realmente escribe Marx con una pretensión científica, que no lo termina, que la mayoría de los escritos que están escritos para la acción inmediata, ¿no? O circunstanciales. Por eso que el Marx me parece que va a empezar una confusión, aunque no la tiene Marx, pero sí la van a tener los marxistas, que es la del concepto de crítica en sentido técnico con la de la expresión de preferencias éticas, políticas. Porque Marx están las dos cosas. Entonces me parece que esto se va a generalizar la idea de crítica como mezclada con la exposición, la explicitación de un ideal ético político. Bueno, de hecho la crítica a la ideología va a seguir un carril separado distinto, por ejemplo en Durkheim, ¿no? Que pasa crítica a la ideología sin ser marxista. Bueno, Durkheim era socialista, pero un socialista sui generis, ¿no? Al estilo de él. Pero son dos cosas distintas, que además aparecen a veces mezcladas y creo que va a llevar a alguna confusión del pensamiento marxista del siglo XX, de usar crítica como sinónimo de ser marxista. De hecho, me gustaría decir un par de cosas, porque ya me estoy poniendo muy pesado, de otro momento, que es la Escuela Crítica de Frankfurt en el siglo XX, ¿no? Max Horkheimer y Theodor Adorno van a usar la palabra crítica precisamente para disimular en alguna medida los aspectos marxistas del grupo, pero también para no comprometerlo tan claramente por un marxismo heterodoxo que combinaba con psicoanálisis y con Nietzsche, una mezcla compleja, no muy aceptada por los marxistas ortodoxos, pero se llama Escuela Crítica de Frankfurt. El nombre, de hecho, no aparece al principio, cuando se funda la escuela en 1931 no aparece. Horkheimer ya en el exilio, en 1937, habla de teoría crítica. ¿Y de qué habla Horkheimer cuando habla de teoría crítica en ese famoso artículo de 1937? Básicamente es una crítica, en principio parece una crítica al positivismo, pero cuando uno lee el texto, lo que critica Horkheimer en ese texto es a la especialización y la incomunicación de las especializaciones. Es cierto que el científico social pretende ponerse por fuera de la sociedad y es parte del objeto de estudio, ¿no? Pero por otro lado tampoco puede salirse de la sociedad. Por lo tanto, Horkheimer va a entender que la solución a este problema de la segmentación, la fragmentación del conocimiento positivo, consiste en la interdisciplinariedad, es decir, el control recíproco de la ciencia. La psicología puede ver cuáles son los presupuestos psicológicos implícitos en un discurso de un sociólogo, y el sociólogo puede ver cuáles son los presupuestos de clase económico implícitos en el discurso de un psicólogo. Hay como una especie de control recíproco, una crítica como en confluencia de las distintas disciplinas. Por eso que lo que Horkheimer dice ahí, que lo que es esa materia crítica tiene básicamente una sola proposición existencial, no una proposición ni siquiera informativa ni prescriptiva. Es que la sociedad vigente, la sociedad del presente, cualquiera sea,
es contingente, o sea, es cambiable, no tiene por qué ser así, bien puede ser de otro modo. Y que toda postura crítica, es decir, que se plantee que las instituciones vigentes son contingentes, supone siempre, inevitablemente como contrafáctico, una sociedad distinta, que en Horkheimer es lo que llamamos una sociedad racional, donde no habría desigualdad ni nada. Pero esto es correcto. Cuando uno es capaz de cuestionarse la necesidad de algo, ya no lo ve como necesario. Y yo digo, a ver, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad para que exista el Poder Judicial? ¿Por qué hay jueces? Ya al preguntarme esto es porque estoy asumiendo la posibilidad de que no haya jueces, por lo menos como experimento mental. Es decir, uno, ya la misma pregunta crítica desnaturaliza aquello que se va a criticar. Hay una anécdota, no sé si es un chiste, no es muy gracioso, pero creo que es muy profundo, de un tipo que ha vivido de todo en su vida, ¿no? Lujo, placeres, vicios. En un momento descubre que su vida no tiene sentido. Se empieza a preguntar por el sentido de la vida. Y bueno, se hace religioso, ¿no? Se mete en un monasterio y descubre que el cristianismo no lo satisface. Entonces se hace judío. El judaísmo tampoco habla con un rabino, el judaísmo tampoco le da satisfacción. Prueba por varias religiones, escuelas filosóficas. Bueno, el tipo descubre, cree, ya está asumiendo que la vida no tiene sentido, entonces decide suicidarse. Cuando está a punto de suicidarse, ¿qué hace? De casualidad, le aparece un panfleto que le entra por la ventana que habla de un sabio en la India que tiene la respuesta para todo. Entonces dice, bueno, esta es mi última oportunidad, me voy a ir a la India a consultar a este sabio. Bueno, pasan miles de desventuras hasta llegar a la India, enfermedades, hambre, pasan meses, llega a la India y el maestro no está meditando en las montañas. Espera varios meses ahí. Cuando vuelve el maestro, después de tanto esfuerzo, enfermedades, cansancio, le pregunta al sabio hindú, ¿qué es la vida? Y el sabio lo mira y le dice, la vida fluye, le responde el sabio. Como que el secreto de la vida es que la vida fluye. Y el tipo, el viajero, le dice, preguntando, ¿qué? ¿La vida fluye? Y el sabio, ¿cómo reacciona? Con la duda. ¿Qué? ¿No fluye? Es decir, la sola pregunta le contagió la duda. Por eso es que la palabra cuestionar en español me parece muy adecuada para graficar en qué consiste el espíritu de la crítica. Porque por un lado significa preguntar, al mismo tiempo significa poner en duda. Cuando vos te dices, esto es así, y vos decís, ¿esto es así? Ya estás poniendo en duda de que eso necesariamente sea así. ¿Eh? Por eso es que la crítica que investiga las condiciones de posibilidad de una institución, ya de suponer que está condicionada por elementos sociológicos, psicológicos o históricos, está suponiendo que bien puede ser de otra manera. De acá surgen, creo yo, algunas de esas confusiones habituales de creer que crítica es discurso heterodoxo o que necesariamente produce el cambio. Simplemente abre la posibilidad del cambio, el demostrar que algo bien podría ser de otra manera y que está condicionado por determinados prejuicios o presupuestos o condiciones que pueden cambiar. Bueno, estoy muy pesado. Pasemos al último punto, que es seguramente lo que debería interesarnos, y yo me fui mucho de tema con estas cosas, que es la crítica del derecho, que sería el tercer módulo de lo que yo acá me anoté como para contarles. La crítica del derecho. Bueno, como les decía al principio de nuestra charla, las palabras se ponen de moda, y crítica es una de ellas. Hoy todo el mundo es crítico, y cuando todo el mundo es crítico, uno ya debería desconfiar. Cuando todo el mundo es crítico, hay algo que está mal, ¿no? Como todo el mundo es crítico porque ya nadie es crítico, no sé, o se usa la palabra de manera muy diversa. Cuando uno estudia a muchos autores, filósofos del derecho, o escritores sobre el derecho, que se dicen críticos, entre otras cosas lo que descubre es que el uso del término es bastante vago. Primero, no hay un uso común compartido, lo que está bien, ¿no? Uno usa las palabras como quiere, pero está bueno prestar atención a que cuando fulano dice que es crítico y mengano dice que es crítico, vamos a encontrar que utilizan la palabra crítica en un sentido distinto. Entonces yo me he preguntado en qué sentido usan la palabra crítica la mayoría de los filósofos del derecho. He visto esta gran variedad, en sentidos vulgares, en sentidos no tan vulgares, pero no técnico-filosóficos, a veces en un sentido técnico-filosófico, más o menos claro, a veces implícitamente hacen crítica sin tener claro que hacen crítica, y a veces tienen un concepto explícito de crítica, pero después hacen otra cosa. Uno lee un libro, lee el prólogo y parece que se va a encontrar con una cosa y encuentra con otra, encuentra con un discurso puramente declamatorio o normativo.
Al revés, a veces uno se encuentra con una persona que dice que va a ser, que no, va a ser, no habla de que hace crítica, no lee, es un texto efectivamente crítico porque revela supuestos, condicionamientos que no están a primera vista. Pero en general podemos decir que de los más renombrados, por lo menos en América Latina, salvo alguna excepción, me parece que en general uno puede encontrar que hacen crítica, aunque sea a veces de manera inconsciente, hacen crítica en un sentido técnico-filosófico. Lo que uno encuentra también es una ampliación del concepto. Los que hacen crítica en sentido técnico, podríamos decir que utilizan un concepto más amplio de crítica. Pues hacen crítica en sentido técnico, pero aparte le agregan habitualmente un ideal político normativo, aunque tampoco es uniforme ni muy claro. Muchas veces el indigenismo, a veces la democracia es una definición muy vaga, a veces es el socialismo, no sé. Pero bueno, está muy bien, uno puede coincidir o no, pero eso no es el elemento propiamente crítico de su discurso, si es que lo tienen. Cuando lo tienen, son críticos en sentido técnico no por eso, sino por otras cosas. Y por otro lado, ese elemento normativo que uno encuentra en algunos críticos del derecho actual, o sea, digamos, Marx podía creer que el socialismo es el destino inevitable porque tenía una concepción de la filosofía de la historia que hoy es insostenible, cree que la historia tiene sus leyes y uno ya puede conocerlas más o menos cuál es el destino del ser humano. Hoy no se puede pensar que el socialismo o cualquier otra doctrina ético-política esté implícita en el curso de la historia. Salvo que se sostenga una postura metafísica. Se puede seguir sosteniendo como hay gente que sigue sosteniendo, qué sé yo, pensamientos medievales o antiguos, ¿no? Se puede todo, pero quiero decir, impide la discusión seria cuando se postula algo dogmáticamente. Bueno, es decir, en general prevalece un concepto de crítica ampliado, pero que incluye muchas veces un tipo de reflexión crítica. Sin embargo, creo yo, esta crítica jurídica generalizada, sobre todo en América Latina, pero no solamente en América Latina, tan de moda, creo que está por debajo de la crítica del Estado, de la sociedad y del derecho que uno se encontraba en anarquistas y en socialistas en el siglo XIX. Porque la crítica de aquellos socialistas, si bien tenía estos resabios metafísicos, una filosofía de la historia optimista, dogmática, metafísica, aparte, por otro lado, apuntaban a un aspecto mucho más radical del derecho, que es la organización misma de la sociedad en base a la coacción. En general, lo que llamamos crítica jurídica, los autores que hacen crítica jurídica no suelen ser tan radicales. Yo creo que lo que llamamos crítica jurídica podría diferenciarse en tres facetas. Yo hablaría de una crítica jurídica parcial, que es cuando se investiga críticamente, se reflexiona, se trata de poner al descubierto los presupuestos, prejuicios de alguna institución particular del derecho, por ejemplo, la institución de la propiedad, o la práctica judicial, o la enseñanza del derecho, como hace Duncan Kennedy, ¿no? Generalmente toma temas específicos y trata de poner a la luz los presupuestos, los condicionamientos de esa institución o de esa práctica. Crítica parcial del derecho, yo llamaría eso. Después, yo hablaría de crítica general del derecho, que es cuando se toma al contenido del derecho en su generalidad, como hace, por ejemplo, Oscar Correas, en México, lamentablemente, gran amigo, fallecido hace poco, murió hace unos meses, Oscar Correas. Oscar Correas, la pregunta que signa todo su proyecto, su programa crítico es, ¿por qué el derecho dice eso que dice y no otra cosa? ¿No? De hecho, el estudio de Correas trata de mostrar los condicionamientos de una sociedad de clase y el capitalismo detrás del derecho que se expresa de un discurso universalista igualitario, ¿no? La impronta de Oscar Correas es predominantemente marxista. Es una crítica genérica del contenido del derecho capitalista. O también el famoso texto de Cárcova de la opacidad del derecho. Es una crítica general al derecho en general, que es opaco. A pesar de que diga que el derecho se supone conocido por todos, sabemos que eso es una gran mentira, incluso hasta para los propios jueces, ¿no? Nadie conoce el derecho. Bueno, esas serían críticas generales del derecho. Pero creo que lo que se echa en falta, y acá es donde sale mi beta anarquista, lo que se echa en falta hoy en día es lo que yo llamo una crítica radical del derecho, que apunte a la esencia misma del derecho, que es su carácter coactivo. No sé si entiende lo que quiero decir, pero la pregunta de una crítica radical del derecho
apuntaría a investigar, a reflexionar las condiciones de posibilidad de los prejuicios, no de los contenidos del derecho, o de una institución particular, ni de contenidos, sino de la forma misma del derecho, que es la coactividad. ¿Por qué existe coacción? ¿Bajo qué condiciones es esto posible? ¿Hay una ideología de la coacción? Esto sería una crítica radical del derecho. Poner en cuestionamiento, por lo menos hipotéticamente, la organización misma de las sociedades a partir de la organización coactiva, es decir, de la amenaza de premios y castigos. Esto implica lo que yo llamo una especie de universal libertario, un anarquismo teórico. Yo soy anarquista, pero no hace falta ser anarquista para hacer esto, porque puede ser una especie de anarquismo metodológico como el que practica o pretende practicar Kelsen en algún momento de su vida. Es hipotético, supone, cuando yo cuestiono, me pregunto cómo es posible la coacción, bajo qué condiciones, qué condicionamientos, qué presupuestos, qué prejuicios, ya estoy por lo menos hipotéticamente, mentalmente, suponiendo la posibilidad de una sociedad organizada de otra manera. Esto es lo que yo llamaría una crítica radical del derecho. Otro elemento que me hubiera gustado desarrollar más, que no lo desarrollé, pero creo que se debe entender, es que la crítica, esencialmente, en sentido técnico, es un discurso informativo, no normativo. Lo que pasa es que apunta a condicionamiento, no es informativo acerca de qué dice el derecho, sino qué hay por debajo del derecho. ¿Qué condicionamiento sociológico? Es un discurso, podríamos decir, extrajurídico, pero informativo. Es un discurso que en general la crítica propiamente no corresponde a la teoría del derecho. Corresponde a otra disciplina, la sociología, la teoría política, la psicología. Sí. Yo creo que la teoría política, en este sentido, así como Kelsen de alguna manera termina identificando derecho y orden jurídico en última instancia, Estado y orden jurídico en última instancia, siguiendo estas pautas y radicalizando el pensamiento de Kelsen, es que la teoría política, o digamos, la crítica política, termina siendo en última instancia, podría ser una crítica radical del derecho, en la medida que nos preguntemos sobre los condicionamientos, las determinaciones de la organización coactiva misma de la sociedad, ¿sí? Del nudo del derecho, de la raíz del derecho, de la forma que lo define como tal. Eso es lo que me anoté acá. Supongo que me habré comido u omitido algunas cosas, pero creo que es más o menos lo que tenía apuntado. Muchas gracias, Aníbal. Mira, tenemos algunas preguntas que ponen en el chat de la transmisión en vivo de YouTube. Yo me anoté otras, pero voy a comenzar haciéndote preguntas que hace la gente que nos está viendo. Primero, Ignacio Pérez Sierra saluda y tiene una pregunta respecto a Kant. Dice, ¿cómo formula el imperativo categórico y qué rasgos del ser humano abarca? ¿Es más bien una discusión ética? Esa es su pregunta. Sí. Bueno, en Kant, el problema de la moral, la crítica de la razón práctica, y de su segunda gran crítica, es un tema que se debate entre los mismos especialistas kantianos, ¿no? Yo no me atrevería a entrar mucho en detalle, pero sé que hay un debate entre los kantianos. Creo que hay gente en la filosofía que dedica 40 años de su vida a estudiar un filósofo, ¿no? Kant es uno de estos filósofos a los que la gente dedica mucho tiempo, y sé que hay un debate acerca de si Kant logró hacer con la razón práctica, así con la moral, lo mismo que logró hacer en la crítica de la razón pura, así con el entendimiento, con el conocimiento. El imperativo categórico, hay textos previos a la crítica de la razón práctica, ¿no? Como la filosofía de la metafísica de las costumbres, no me acuerdo, hay 2 o 3 textos más de filosofía moral, donde Kant ya trata de investigar cuáles serían las condiciones de posibilidad de sentimiento moral. O sea, el proyecto del imperativo categórico es esto. Tenemos sentimiento moral las personas. ¿Cómo es esto posible? ¿Hay una a priori de moral en el ser humano que constituye nuestro sentimiento moral? El imperativo categórico sería la respuesta de Kant. Así como existen nociones previas del entendimiento, como la causalidad, la sustancia, etc., existiría también una a priori moral, que es el imperativo categórico. El imperativo categórico, Kant lo formula en 2 o 3 maneras diferentes, ¿no? No tratar nunca al otro como un medio, sino como un fin en sí mismo, o comportarme de manera tal que mi conducta pudiera ser una ley universal. En última instancia, en cualquiera de sus formulaciones, uno podría decir que es una versión laicizada o secularizada de una vieja idea religiosa, que no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a vos, o tratar de comportarte universalmente de la manera que te gustaría que los demás se comportaran. El famoso problema, ustedes saben seguramente, ¿no? La filosofía moral de Kant es de un rigorismo extremo que ha llevado a grandes discusiones. De hecho, tuvo una polémica con el suizo francés Benjamin Constant, ¿no? Constant, ustedes saben, para Kant,
debo actuar de acuerdo a esa ley universal en cualquier caso. Si está mal mentir, no debo mentir nunca. O sea, la intención, la ética de intención en Kant no es que tengo la intención de hacer cosas buenas, digo que tengo la intención de apegarme a la ley, caiga quien caiga. Entonces Kant dice que no debo mentir nunca, aun cuando esa mentira pudiera salvar la vida de un amigo, no debo mentir nunca. Bueno, no viene el caso de la polémica, pero que es una ética rigorista, en última instancia creo que muestra su carácter religioso de origen, no secularizado. Mira, Nicolo Arad pregunta, ¿la crítica como teoría y método, digamos, este endemerge filosófico materialista, cómo se cruza con el postestructuralismo o con la deconstrucción como método de desintegración asistémica? Bueno, qué pregunta complicada y daría para toda una charla, porque una de las cosas que a mí me parece percibir es que muchas de las posturas, no solo en el ámbito del derecho, ¿no? Sobre todo en el ámbito del pensamiento, no sé, hay una cosa rara, pensamiento social, podríamos decir, toda esta corriente que se llama pensamiento decolonial, ahora que se nutren de los llamados autores postestructuralistas, antes llamaban posmodernos, bueno. Hay, aparte en ese rubro de postestructuralistas se meten personas como Derrida, Foucault, Deleuze, ¿no? Muy diferentes. Pero lo que yo creo que hay, precisamente apuntaba todo mi parte más aburrida, que fue la segunda que vi cuando traté de hacer esa historia de la crítica del materialismo, es que en muchos de estos casos, no en todos, pero de muchos autores que toman libremente conceptos como de construcción, de Derrida, o qué sé yo, no sé, eh, Foucault, genealogía, todo esto que son conceptos muy interesantes y muy útiles, pero que los toman a veces casi por moda, y utilizan la palabra crítica, eso es una, yo creo que es un sentido vulgar de la palabra Mm, crítico, porque en realidad lo que hay en la mayoría de esos autores, siempre hay que hilar más fino, ¿no? Foucault es más complejo de lo que parece, este, pero lo que suele haber en ellos es un fuerte resabio nietzscheano y heideggeriano que implica una crítica a la razón desde afuera de la razón. En el fondo hay una gran apología del irracionalismo y anti-ilustración. Foucault es más compleja, es muy complicado porque Foucault, como les decía hace un rato, reivindica aspectos de Kant precisamente y de la ilustración. ¿No? Pero en general hay una, más que en estos grandes autores como dije Derrida o Foucault, en muchos de sus seguidores, hay una especie de irracionalismo explícito que no está mal, es muy interesante. A mí me gusta leer a Heidegger y leer a Nietzsche, pero es importante saber cuáles son las consecuencias de eso. Porque la pregunta es, ¿se puede hacer una crítica de la razón desde una fuera total de la razón? mm, De hecho, uno puede pensar que Nietzsche termina, bueno, siempre hizo aforismos y de hecho Nietzsche dice, no me importa contradecirme, lo que me importa es que mis aforismos sirvan para la vida. mm, No. Bueno, una crítica irracional, ¿cómo tomarla? Tiene que derivar, no sé, un perspectivismo radical como el que dice que practica Foucault. Yo solamente digo lo que a mí me parece. Bueno, usted me está informando de lo que vos pensás, no de lo que de algo externo a tuyo. Esto lleva a problemas teóricos graves que desactiva la crítica. La crítica no puede renunciar a una base de racionalidad por lo menos eh, eh, más tenue, más blanda. De hecho, lo que intenta hacer Habermas con su concepto de racionalidad comunicativa es esto, es de salvar un piso para la crítica. Vamos a criticar la racionalidad instrumental, fenómeno. Todas las consecuencias, todo lo que llevó la barbarie del siglo XX, podemos creer, como decía Adorno Jaime, que en gran medida es consecuencia de este desarrollo ciego de la racionalidad instrumental, de la técnica. Ahora, solamente podemos hacer esta crítica de la racionalidad instrumental desde un concepto de racionalidad por lo menos más suave, como es el de racionalidad discursiva, intercambiar argumentos. A mí lo que me preocupa de algunas vertientes neo-nietzscheanas, postestructuralistas, es que renuncian a toda forma de argumentar. Ya, bueno, a mí no, es lo que yo pienso. Está bien, mm, mm, pero si me lo está diciendo por alguna manera que es intercambiar argumentos conmigo. Porque cuando uno dice algo en voz alta, está diciendo lo que piensa, pero al mismo tiempo está invitando al otro a un intercambio. mm. Así que yo pienso que la relación de esas tendencias, de esos pensadores postestructuralistas con la crítica no es imposible, pero que requiere de que no se los tome como modas. De hecho, hay intentos. Honeck, un ponente relativamente reciente de la Escuela de Frankfurt, trata de hacer compatibles la crítica con la genealogía de Foucault. De hecho, hacen aportes muy interesantes. Bueno, el de constructivismo de Derrida es uno de los conceptos que más se ha falsificado también, ¿no? En los discursos, a veces, sobre todo en los críticos de literatura. Pero bueno, Antonia Álvarez dice tener dos preguntas. La primera es una opinión
Te pregunta qué opinas tú sobre la tensión entre el individualismo y el altruismo que identifican los critical legal studies, digamos, en este rollo que Duncan Kennedy, Roberto Mangabeira sostienen que en el derecho hay un contenido que es contradictorio, un contenido individualista, un contenido altruista que de alguna manera no puede convivir en el mismo recipiente. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y en segundo lugar, eh, ¿qué opinas sobre la función paradójica que cumple el derecho desde el punto de vista de Cárcova? Digamos, Cárcova sostiene que el derecho de alguna manera promueve y a la vez obsta al cambio social. Las preguntas de Antonia tienen un poco que ver con estas contradicciones que a través de la crítica de los critical legal studies y de la crítica jurídica argentina más clásica es posible identificar. Voy a empezar por la segunda parte, por lo Vale. de la función paradojal del derecho. Esa tesis de la función paradojal del derecho creo que se puede leer de dos maneras diferentes. Una, en un sentido crítico, aunque no del todo de mi gusto, pero sí crítico, que es en función, digamos, a través de Habermas, ¿no? De la idea de que el derecho es ambiguo en las sociedades modernas, de Estado de Derecho, demócratas liberales, está en Carco, está en Habermas, en facticidad y validez, Mm. ¿no? El derecho puede ser, digamos, es producto de la reproducción de los sistemas, del mercado y de la política profesional, pero al mismo tiempo esa necesidad de argumentar da un carácter, se quiere, la posibilidad de resistencia de la sociedad civil organizada discursivamente. Digamos, uno puede encontrar esa función paradojal. Ahora, en el plano histórico de esa teoría, que Cárcova y otros la toman de los jueces italianos comunistas que aceptan participar después del juego de la democracia liberal, después ¿no? en la posguerra, a mí me pareció una teoría, en el caso de su origen en Italia, ¿no? Acomodaticia, de un juez comunista que no quiere sentirse mal, con mala conciencia por ser juez en un sistema capitalista, entonces mete esta función de una especie de juez que puede trabajar al derecho de dentro, o el operador jurídico que puede trabajar al derecho de dentro en un sentido emancipador. Obviamente mi respuesta no puede satisfacer, pero va en función también de la primera parte, de individualismo y de altruismo. ¿Por qué va en función de la primera parte? Porque mi respuesta es la respuesta de un anarquista. Yo no creo, obviamente que hay instituciones jurídicas que son menos nocivas que otras. Ahora, es como elegir entre una patada en la canilla o una patada en el pecho. Yo no prefiero ninguna de las dos, pero bueno, si me voy a elegir, prefiero una patada en la canilla que una patada en el pecho. Lo mismo pasa con, a ver, cómo actúa un juez. A veces prefiero un juez que falle en favor de los oprimidos, que uno que falle, que trate de hacer una elaboración doctrinaria para tirar el derecho por un lado y no para otro. Pero esta es una opción de mínima. Con lo del altruismo y lo del individualismo, pienso lo mismo. Yo creo que son falsas dicotomías que plantea una sociedad organizada en términos estatalistas y capitalistas. Yo como anarquista, perdónenme que responda así, ya ahora no tanto como un teórico del derecho, o como un teórico pero sino desde mi postura personal, que es inevitable, creo que es una falsa oposición. La verdadera solidaridad se practica con individuos realmente autónomos, nunca es forzada por un pastor o por un gobernante que la fuerza nunca es coactiva. Y por otro lado, la verdadera sociedad surge de individuos y el verdadero individuo se realiza como tal en condiciones igualitarias con otros individuos. Eh, Creer que la opción es, obviamente si uno juega el juego del derecho, pareciera que el derecho puede a veces interpretar una función más individualista y en otra una sociedad más, si se quiere, solidaria. Pero creo que son esas opciones en las que nos vemos encerrados por una sociedad que está organizada de determinada manera. En varios, esto se reproduce, hay un libro que me parece muy interesante, que viene al caso, que parezca que no, que es un libro que ha sido denigrado por los marxistas, que es un libro de 1846, creo, 47, de Proudhon, que se llama Sistema de las Contradicciones Económicas, o Filosofía de la Miseria, del cual Marx se Mm. burló con un título que es Miseria de la filosofía. la miseria de la filosofía. En realidad Proudhon ahí muestra, en una serie, es un libraco así, que Marx no Mm. leyó completo, pues se apuró a hacer la crítica a los pocos meses. Es un libraco así, donde Proudhon enumera una serie de estas contradicciones que son contradicciones creadas por las instituciones actuales, ¿no? Por ejemplo, falsas alternativas. Eh, un ejemplo, libre cambio o estatismo.
¿no? Es una falacia, porque el libre cambio, bueno, sí, beneficia al trabajador porque abarata los costos de los productos, pero lo perjudica porque pierde su fuente de trabajo, porque puede perder la fuente de trabajo porque entran en empresas extranjeras. Proteccionismo, beneficia al trabajador porque le garantiza su fuente de trabajo, pero lo perjudica porque aumenta los precios de los productos. Así con un montón de cosas. El dilema individualismo, altruismo, que se da en el plano económico también cuando te dan a elegir, o empresa del Estado o empresa capitalista. No, digamos, yo preferiría, si me puedo elegir, esto ya no es un discurso crítico, es una preferencia normativa, prefiero una empresa autogestionada, es decir, cooperativas. Ahora, el tema es, me parece a mí que cuando uno quiere hacer una crítica radical del derecho, que precisamente critica la coacción, tiene que tratar de pensar más allá de esas dicotomías que se suelen plantear, que son dicotomías productos de un binarismo que se dan en todos los planos, ¿no? Uno podría incluso asociar libremente con los binarismos tan criticados ahora en la teoría de géneros. Podríamos trasladar esa crítica que aporta la teoría de género, del binarismo sexual o de género, a todos los ámbitos de la ciudad. Porque el pensamiento crítico implica también otras cosas, liberarnos de ese preconcepto de por qué pensamos las cosas binariamente. Eh, no te escucho, yo no sé si tenés tu micrófono. Ah, disculpa, ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Matías Troncoso dice, buenas tardes. Al inicio planteó su visión sobre la visión filosófica que se da en ciertas áreas. ¿No ve en estas etiquetas, como puede ser llamarse positivista, llamarse naturalista o lo que sea, algo necesario? Em, y sigue la pregunta. am, en el fondo, lo que está tratando de consultar es si es que estas etiquetas son necesarias para hacer teoría o a ti te parece que en realidad deberían eliminarse. No, bueno, qué buena pregunta. Me parece excelente la pregunta porque es un problema de realidad que no hay forma de eliminar los nombres genéricos. No hay forma de, pero sí hay forma a veces de reavivar o de reemplazar una palabra gastada cuando ha sido vaciada de significado. Y siempre la utilización de estas etiquetas, que puede ser que si no es esta puede ser otra, pero siempre se va a darse esto, ¿no? Las palabras tienen su historia y la historia de las palabras que vayan mudando de su significado y está bien, es inevitable. El tema es estar atento a la mudanza de significados para saber de qué hablamos cuando estamos hablando con otras personas, porque a veces estamos con otras personas usando las mismas palabras, por ejemplo, hay un positivismo y un naturalismo, y estamos diciendo cosas distintas. Y al revés, a veces estamos disintiendo con alguien porque usa otras palabras y a lo mejor estamos diciendo cosas parecidas. Yo lo que noto es que en el ámbito profesional de la filosofía del derecho muchas veces ocurre esto. Simplemente hay un apego casi futbolístico o patriótico a determinadas etiquetas. Y no denotan más que comunidades, incluso muchas veces mezquinas de intereses académicos. Profesores en concursos o de el acceso a determinadas publicaciones, que funcionan casi como clubes. Mm. No digo que no exista un pensamiento tradicional, es obvio lo que dice el participante, creo que no se puede evitar que haya palabras genéricas. Lo que sí podemos siempre tener presente las dificultades del lenguaje y otra cosa que me parece que tenemos que tener presente es la honestidad en el pensar, la honestidad intelectual. Creo que uno primero tiene que tratar de leer sin preconceptos un autor, sea Duncan Kennedy, sea Derrida, sea Habermas, sea Kant, y después decir, soy kantiano, o soy tomista, o soy esto. Me da la impresión como que, y lamentablemente pasa en el mundo académico, por lo menos el que yo conozco, amiga, que uno primero se pone una camiseta y después estudia todos los libretos de esa camiseta, como que se hace al revés. Esto es lo que me preocupa, pero lo que pregunto es cierto, no se puede prescindir de nombres genéricos, no siempre va a tener que usar palabras genéricas. Pero no sé si me permitís una duda que me surge a raíz de la pregunta y a raíz de tu respuesta. Porque yo podría, de hecho yo comparto lo que tú sostienes en torno al positivismo y en torno a lo que podríamos llamar un desarrollo metodológico de la crítica. En el sentido de que el positivismo tiene una raigambre metodológica y tiene una raigambre teórica, ¿cierto? Más o menos identificadas por Bobbio, ¿cierto? Pero, ¿qué hay haciendo la pregunta de la crítica? ¿Qué hay detrás de esa distinción? Digamos, cuando tú distingues entre teoría y crítica,
Digamos, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de esa distinción? En el sentido de que am, es un cambio de punto de vista, es un cambio en la abstracción que se hace del objeto, porque o es un cambio de lugar, en el sentido de que podría haber un límite entre lo jurídico y lo extrajurídico. ¿Cómo se hace ese juego? Ahora, creo que, primero, teoría, una cosa, yo le llamo teoría del derecho a la teoría que sirve de complemento a la dogmática, pero teoría también puede haber teorías, por ejemplo, teoría de la justicia, ¿no? O también teorías que son producto de la reflexión crítica. Es cierto que en el ámbito del derecho se habla, por ejemplo, Carco, o muchos hablan de teoría crítica, como si la posición crítica fuera una teoría. Claro. Y yo, en esta tradición que yo estimo que es el sentido técnico, será la tradición filosófica de la palabra técnica, la crítica es una actitud que Mm, puede producir teorías. Esas teorías son teorías, que mm, pueden ser sociológicas, psicológicas, semióticas, lo que sea. Son producto de una reflexión crítica que se preguntó por qué hay detrás de esto, o qué hay mm, por debajo de eso. mm, Yo por crítica básicamente entiendo una actitud de mm, reflexión, de sospecha, como se ha dicho, ¿no? De mm, sospecha, ¿qué hay detrás de eso? mm. Pero de sospecha no paranoica, de que hay complots. Yo no digo que no sea Claro, complot, claro, pero claro. la teoría de que todo se explica por complot es pensamiento teológico secularizado. Mm, ¿No? Así como en el mundo está Dios que me castiga, me premia, creer que hay complot de todo, puede ser que haya complots, o puede ser que haya Dios, pero, no, pero creo que la actitud científica es que hay detrás en cuanto a explicaciones que no están a la vista, en cuanto a prejuicios. mm. ¿eh? Este, la pregunta, esa fue la tuya, pero antes creo que hubo la de alguien, ¿no? Que había algo que Sí, yo quería decir, no me acuerdo qué era. sobre las etiquetas, te preguntaban si es que eran El necesarias. problema de Sí. la, claro, el problema de las etiquetas es que lo honesto, cuando uno entra, está bien que uno se defina, si a mí me preguntás que soy, el tema es que yo soy crítico, yo creo que soy crítico, pero soy positivista, yo soy positivista, soy kelseniano en términos de Mm, teoría del derecho. Soy un naturalista, y no sé, yo tengo preferencia, soy anarquista, para mí esto no soy un naturalista, porque soy ateo, pero yo entiendo que un naturalismo genera una visión como la tendría Kelsen, como una especie de idealismo, y no soy un pensador idealista. Ahora, el problema es cuando nos manejamos con etiquetas, que es inevitable que nos manejemos, pero yo lo que veo muchas veces en los congresos es que alguien dice el error del positivista, y ese positivista no tiene nombre. Y lo honesto, cuando uno discute con el positivista, no discutir con el positivista o con el naturalista. Lo honesto es discutir, no sé, con Santo Tomás, o con Kelsen, o con Cárcova, o con Nietzsche. Pues si uno no mm, le pone nombre, se comete esta famosa falacia de la del hombre de paja, ¿no? Estoy claro. inventando mi interlocutor, yo le hago decir lo que quiero. Yo he escuchado en congresos a gente que habla de Kelsen, pensadores que se dicen críticos del derecho, que hace una argumentación de Kelsen, pero ¿dónde lo saco? ¿Kelsen dónde dice eso? Porque el positivismo kelseniano, la pirámide de Kelsen, está la pirámide de Kelsen. Claro. Eso es un invento de un discípulo de Kelsen, pero le atribuyen a Kelsen, alguien que decía que para Kelsen la función del juez es mecánica de aplicar derecho, es falso. Para Kelsen el juez crea derecho, que es una norma individual particular. De hecho, Mm, su polémica con Smith pasa por este lado. claro. Smith es el que dice que la función del juez es puramente aplicar derecho y Kelsen dice, no, el juez está creando derecho. Pero uno escucha cuando se habla así en abstracto del positivista, del crítico, muchas veces se cae, en la mayoría de los casos creo que es de buena fe, pero muchas veces se cae en esta falacia, ¿no? Que uno gana discusiones con molino de viento, con gente que no existe. Mm. Sí, al respecto, hay una publicación relativamente reciente de Pierluigi Chiassoni que en cierto sentido trata de hacerse cargo de este problema. Chiassoni propone que para enfrentarse al positivismo en realidad no hay que enfrentarse a algo así como una teoría unívoca Claro, o una teoría, digamos, sin discutir. Lo que hay que hacer es más bien identificar algunas tesis, desarticular el positivismo en tesis que podrían claro. estar o no presentes en algunos autores, pero más vale la pena discutir las tesis que discutir esta idea general de positivismo que es difícil encontrar. Y me Voy, permites agregar una cosa, Pablo, de esto que dale, dale. un punto que me parece fundamental, que me da la impresión que suele pasarse por alto respecto de la ciencia del derecho, del positivismo, es que en general la teoría del derecho, lamentablemente, o afortunadamente, no sé, está hecha por juez, o si no es por juez, está hecha de una perspectiva judicial, de aplicación del derecho. Mm, Y acá es donde se produce el problema que toda posición crítica debería señalar, y de hecho señala, que el juez o el jurista, que es agente del derecho, actor del derecho, por más que él crea que está meramente informando y explicando, el estar aplicando, él está reproduciendo el derecho, no es aséptico. mm, Entonces, cuando vos haces la práctica del derecho o la emisión de estos derechos, pero lo haces en primera persona, no es lo mismo que un juez diga,
en Argentina esto está penalizado, que lo diga yo, que no soy juez. Yo puedo emitir un discurso puramente informativo del hecho, pues estoy afuera del hecho, no soy ni juez ni nada, y digo, mira, en Argentina el aborto está penalizado. Ahora, cuando un juez, cada vez que un juez dice el aborto está penalizado, está haciendo que efectivamente esté penalizado el aborto. Porque no solamente interpreta la ley, sino que al aplicarla también le da un contenido, una interpretación que lo concretiza. Entonces ahí sí se vuelve falaz la idea de que yo solamente informo. El juez no está informando solamente, está produciendo el derecho, lo que se llama ese aspecto dinámico del derecho, ¿no? Le da vida. Mm, lo mueve. Por eso es importante la distinción entre un punto de vista externo y un punto de vista interno cuando uno quiere hacer un discurso teóricamente aséptico sobre el derecho. Desde adentro del Mm. derecho no se puede hacer un discurso aséptico. Tenemos algunas preguntas más. Si te parece, podríamos hacer unas 3 4 y Dale, voy cerramos. a tratar de ser más breve, ¿no? Pues me hago muy largo. No, no te preocupes. Mira, Carlos Andrés Martín pregunta cómo pensar desde la teoría y la crítica del derecho las medidas de excepción adoptadas, por ejemplo, por el gobierno argentino. Me imagino que en esta circunstancia. ¿Contesto o van a...? Ah, pensé que iba a hacer varias preguntas. No sé, ¿las preferís todas juntas? Es lo mismo, no sé. Dale, ¿Ya? dale, todas juntas. Javier Pregunta para Valenzuela, recordar. vale. Javier Valenzuela pregunta si tiene sentido ser crítico ante la posibilidad de que los presupuestos teóricos de los que se entiende por crítica estén a su vez condicionados por otros presupuestos. Am, y voy a terminar con alguna otra pregunta de alguien que no haya participado. Julia Rabanal pregunta respecto a tu opinión sobre las lecturas en claves joycianas y Foucaultianas sobre la situación actual en torno a la pandemia por COVID-19. O sea, tenemos tres preguntas. Una que La, apunta... la ¿Cómo? tercera me repetí la primera parte que no escuché bien porque se me cortó el audio. Vale, está preguntando por tu opinión respecto a las lecturas de corte joyciano o corte Ah, Foucaultiano sí, sí. en torno a esta pandemia. La primera pregunta, eh, muy parecida, digamos, qué puede decir la teoría del derecho, qué puede ser la crítica del derecho respecto a los estados de excepción. Y la segunda pregunta que te comentaba, se cuestiona el sentido de ser crítico, teniendo en consideración Sí, 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 que también está condicionado. sí, Bien. Empiezo por la segunda, entonces, porque la tercera y la primera de alguna están manera conectadas. Vale. vinculan. La segunda sí es así, como dice el interlocutor. Todo discurso está condicionado. Esto es un presupuesto de la crítica. Por eso es que la crítica no se trata de renunciar a la crítica, sino de la crítica que sea recurrente. Los productos de la crítica, a su vez, tienen que ser criticados. Por eso yo insisto en que la crítica es más bien una actitud, una posición de reflexión que el resultado. Por eso a mí la palabra teoría crítica, por más que me dicen, no me gusta mucho. Sí me gusta la actitud crítica como una actividad permanente de replanteo. De Mm, hecho, Marx puede haber sido considerado para muchos el pensador más crítico del siglo XIX, y de hecho ha sido uno de ellos. Ahora, el marxismo también puede ser criticado, y Marx claro. mismo, más que el macromarxismo. Como decíamos, Marx también tiene un montón de presupuestos inconscientes, como por ejemplo su metafísica rígida de la historia, que tal vez compartía con muchos de los revolucionarios socialistas de su tiempo, y también los liberales progresistas. ¿No? La idea de claro, pero precisamente me parece que asumir que todo discurso está condicionado, incluso el de la crítica, no lleva a renunciar a la crítica, sino que lleva a una radicalización y a una práctica permanente de la crítica. Respecto de las otras preguntas que de alguna manera están vinculadas, a lo de las soluciones jovesianas o de las medidas de emergencia ante la pandemia, la verdad que es un problema, pues a mí yo no tengo posición tomada ante todo, pero sí tengo posición tomada ante todo lo que sea restricción de la libertad en general, me molesta. Ya, a ver, a mí me pasa lo siguiente, hay cosas que yo creo que no se deben hacer, pero me molesta que el Estado o alguien me diga que no debo hacerlo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Yo creo que está bien que nos cuidemos, que uno se trate de no manera, pero no me gusta mucho la actitud del Estado que se agarró el papel de cuidado. Yo he escuchado políticos acá en Argentina, el Estado los cuida, a mí no me cuide, flaco. Acepto el laburo, administrar bien las cosas, pero esto,
esta actitud paternalista, a mí me parece peligrosa aparte como precedente. Pues mañana también nos van a decir qué es lo que hay que comer. Creo que es un peligro esta pandemia, la verdad es un drama. Hay que cuidarse. Ahora, las soluciones estatalistas a mí me parecen mal siempre. Yo desconfío de toda postura que recurra a la amenaza, a la coacción, aunque el contenido sea bueno o compartido por mí. ¿Entiende lo que quiero decir? La solución creo que nunca es la prohibición, la amenaza y mucho menos el Código Penal. Respecto al caso específico de la suspensión de las garantías, yo no soy el más adecuado, tendría que hablar con un constitucionalista en ejercicio, alguien que practique y conozca bien el derecho, pero me parece a mí claramente, estoy hablando de la perspectiva puramente jurídica, más allá de que a muchos les parezca que esté bien, que está mal. Desde el punto de vista jurídico, creo que es claramente una violación de la Constitución. La única institución que establece la Constitución argentina para suspender garantías constitucionales es el estado de sitio. Yo entiendo que el gobierno no lo quiso dictar porque ningún presidente argentino quiere declarar estado de sitio, pero la única forma legal hubiera sido esa, porque de hecho que el Estado me prohíba a mí reunirme, salir, eso no, la Constitución es un derecho que me garantiza y mientras no esté declarado el estado de sitio, teóricamente, desde el punto de vista legal, no debería estar restringido ni menos amenazado con prisión o con penas. Así que eso es lo que opino. La figura de Julia Rabanal era lo de la figura de medidas jovesianas, ¿no? Dijo algo así. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Oye, Sí, Aníbal. el tema es no, pues básicamente la filosofía de Hobbes. Hobbes es un pensador de primera talla, pero de alguna manera Hobbes sintetiza muchos puntos corrientes, ¿no? del pensamiento, como que la solución de todo siempre es el poder, ¿no? Mm, La solución de todo siempre es policial o demás. Y realmente eso se funda en el terror. mm. Bueno, Oye, Aníbal, ya tenemos una hora y media de conversación. Ha estado, tanto hablé, soy un pesado. no, 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 ha estado genial. Oye, quiero agradecerte en nombre del Grupo Filosofía y Derecho. Los chicos están ahí en el chat conversando, informándome un poco de las preguntas. Te agradezco por la gentileza de haber expuesto en esta actividad. Te agradezco por presentar, digamos, el tema de uno de tus últimos libros, que cuando te decía, cuando conversábamos, a mí me parece que le da sistematiza ciertas cosas que en lo que se ha llamado teoría crítica de repente estaban muy desordenadas y refresca un poco el punto de vista echando mano tal como tú decís, a algo que parece que teníamos enfrente y que no habíamos considerado, digamos, esta crítica metodológica a la ideología de la coacción. Eso me parece un punto que, digamos, estaría necesariamente dentro de un programa de crítica jurídica. De verdad te agradezco muy sinceramente. Ojalá podamos vernos en la UBA cuando, digamos, ya podamos viajar, conversar personalmente. Te dejo un abrazo Dale, enorme ojalá. y, y seguimos Gracias a vos conversando. por invitarme y espero no haber sido muy plomo, muy aburrido. No, no, todo es genial. Nos vemos en Buenos Aires entonces cuando venga. A nivel